Cuando apenas terminó el partido final del Mundial 2026 a España 1, Argentina 0. Vos, hincha argentino, que estabas viendo en la tele, que estabas en el estadio, que estabas en diferentes lugares asistiendo a ese sufrimiento, ¿qué sentiste? ¿Vergüenza por perder de esa forma sin patear al arco? ¿Tristeza porque era el último mundial de Messi y Messi merecía levantar su segunda copa? ¿Amargura y frustración porque estuvimos cerquita de meter la cuarta estrella en el escudo? Todo eso, un poco de cada una de esas, es la sensación que nos quedó a muchos de nosotros. Y cuando comenzó a rodar, pasar las horas después de ese partido, y en diferentes lugares aparecieron agradecimientos hacia el Escaloneta, hacia el plantel, hacia Messi, por todo lo que habían hecho, no solo en este mundial, sino en este proceso que arrancó por allá a nivel títulos, arrancó por allá por el 2021, recordando las Copas América, el Mundial de Qatar, dándole mucho mérito a haber llegado a una nueva final, diciendo en algunos casos también que, bueno, le ganamos a Inglaterra, que era el mundial que a todos nos importaba. Pero quizás a vos te pasó lo mismo que me pasó a mí. Y no resulta suficiente ese argumento. Agradezco todo lo que se hizo, celebré y festejé cada uno de sus títulos, celebré y festejé muchísimo la derrota que sufrieron los ingleses en semifinales a manos de Lautaro y a manos de Enzo, en un partido que fue espectacular y quizás fue lo mejor a nivel futbolístico de esta selección en este mundial, pero yo quería salir campeón. No me significa un campeonato haberle ganado a Inglaterra. Claro que sí es un partido muy importante por toda la historia que rodea ese encuentro deportivo, pero no es como por ahí se dijo que, y bueno, ya está, el mundial terminó acá. Es más, hasta el técnico, cuando terminó el partido de semifinales contra Inglaterra, dijo, uy, bueno, dio un poco como a entender que si perdíamos con España no pasa nada, porque ya la habíamos ganado a Inglaterra. No, papá, había que salir campeón del mundo, y eso no lo conseguimos hacer. Y que me duela eso, y que me genere ese corazón partido a la mitad entre agradecer por un lado, que es verdad, pero por otro lado, perdimos sin poner las manos contra España, sin patear al arco, a los tres palos no invocamos ningún remate. Cuando habíamos llegado a ser el equipo más goleador, hasta antes de que se juegue el partido de Francia-Inglaterra, del tercer y cuarto puesto, habíamos llegado a ser el equipo más goleador del torneo. Teníamos hasta ese momento 19 goles en 7 partidos, o sea, casi el equivalente a 3 goles por partido. Habíamos pateado en toda la Copa 115 veces a puerta y 56 veces al arco, lo que da como un promedio en esos 7 primeros partidos de 16 remates a puerta, 7 remates al arco. Y justo en la final, el partido más importante, el partido que todos queremos ganar, el partido que vale el título, no el contra Inglaterra. El partido contra Inglaterra no era un título, era un partido muy importante, pero no era un título. Era una semifinal de Copa del Mundo contra un rival contra Chivo para la Argentina, pero no vale un título. El partido contra España valía un título. Ganábamos después de Brasil en el 58 y en el 62, pasábamos a ser nuevamente una selección que conseguía ser bicampeona del mundo. Francia había fracasado el mundial anterior con nosotros, había ganado el 2018 y perdió en el 2022 contra la Argentina. La Argentina había ganado el 2022 y estaba a un partido de ganar y perdimos. Y se puede perder, naturalmente dentro de los resultados posibles se puede perder, te pueden golear, puedes tener una mala tarde, pero perdimos sin poner ni siquiera las manos. Ya vamos a hablar de cuáles fueron las causas que nos llevaron a perder de esa forma o a llegar a este partido de esa forma. Vamos a hablar también un poquito rápido de todas las teorías conspirativas que hay por detrás de este partido todavía y quizá juntos podamos encontrar la paz de decir, bueno, ok, valoro todo lo anterior y de alguna forma trato de cerrar esta herida que en mi caso va a estar complicado que cierre. En 5 segundos comenzamos. Dijimos al principio de este mundial, y ya se sabía, y ya todos habían abierto un poco el paraguas, incluido el mismo Messi, que la Argentina llegaba no en óptimas condiciones a este mundial. Muchos lesionados,
jugando no tan bien al fútbol. Ya habíamos ganado la Copa América del 2024 sin jugar tan bien al fútbol. El que había jugado mejor fútbol en esa oportunidad fue Colombia, pero al final le ganamos nosotros porque ese día jugamos una final, cosa que Colombia me parece que se quedó ahí a mitad de camino. Pero también se sabía que había otras selecciones que llegaban mejores que nosotros. Llegamos a esta selección con muchos futbolistas, a este mundial, perdón, con muchos futbolistas lesionados y con las mismas dudas que tuvo el técnico desde siempre, principalmente cómo reemplazarlo a Di María, cosa que no pudo resolver nunca. ¿Cuál era el 4 titular o cuál era el 4 que podía bancarse un partido entero? Yo creo que el 4 titular para este técnico era Montiel, pero como Montiel llegó entre algodones, terminó jugando un poco Montiel, un poco Molina, y eso ya hacía que de los 5 cambios disponibles que vos tuvieras por cada partido, si los partidos no se alargaban y se estiraban, ibas a tener que estar quemando uno de esos 5 cambios, cambiando el 4. Y la misma duda eterna de siempre, ¿cuál es el 9 de esta selección? ¿Si Julián Álvarez o Lautaro Martínez? A eso súmale un mediocampo que no terminaba de cerrar y un 5 de marca, un 5 fuerte, que a veces era Paredes y a veces no era Paredes, o a veces jugaba De Paul, y algún grupo de futbolistas jóvenes que quedaron en el banco de suplentes a los cuales nunca el técnico recurrió, o recurrió muy poco, casos partidos con Jordania cuando la Argentina estaba clasificada. Pero ¿qué ocurrió en esta final? A esta final llegamos cansados, llegamos después de haber jugado 2 alargues, con rivales como Cabo Verde, que es un rival menor, con Egipto, que no jugamos alargue, pero llegamos a ganarlo en los últimos minutos y dar vuelta a un 0-2 cuando faltaban 20 minutos para que el partido terminara, estábamos prácticamente afuera. Jugamos alargue con Suiza, y no jugamos alargue con Inglaterra, pero hasta los 80 minutos, momento en el que entra Lautaro Martínez a la cancha, todavía estábamos perdiendo y nos quedábamos afuera. Teníamos que jugar el tercer y cuarto puesto contra Francia. Todo eso hizo que la Argentina llegue groggy a la final. Y en la final, con todos esos condimentos, vos que estás del otro lado vas a decir, y sí, obvio, vas a perder, porque por el otro lado, España no sufría, avanzaba tranquilo, por ahí no goleaba o jugaba, ganaba apenas con un gol de diferencia, quizás 2 goles de diferencia, no se despeinaba y solamente le habían convertido un gol en todos los partidos que había jugado antes, y se lo había convertido Bélgica. Daba la sensación que la Argentina llegaba como llegó la Argentina de Bilardo en el 90, y España llegaba a la final como llegó la Alemania de Beckenbauer, que fue la que terminó saliendo campeón en aquel año. Una llegaba a los tumbos, con mucho huevo, reemplazando con actitud y con ganas todo aquello que no se conseguía desde el punto de vista del fútbol o desde el punto de vista de las soluciones que colectivamente tenía que haber, y las individualidades pesaron. Recuerdo un golazo de Julián Álvarez para destrabar el partido con Suiza, un centrazo de Lautaro Martínez para un cabezazo espectacular de Enzo Fernández para el 3-2 definitivo contra Egipto, y ni hablar del gol de Lautaro para dejar afuera a Inglaterra y para matarlo a jugar el tercer y cuarto puesto. Todo eso hizo que la Argentina llegara a jugar el último partido contra España con las posibilidades intactas, aunque la situación física y la situación de lesionados bastante merma. Ahora, ¿podríamos haber ganado ese partido? Yo creo que sí. España, si bien fue el justo campeón, fue el merecido campeón, tampoco fue un gran campeón. Era un equipo fuerte de España, un equipo fuerte en el medio campo, un equipo de mediocampistas. Entonces, ellos que tienen como fortaleza, tienen la pelota. El combo Fabián y Rodri tienen la pelota, y todo el resto de los chicos que juegan alrededor la manejan y la dejan chiquita. ¿Qué le pasaba a la Argentina cuando enfrentaba a equipos menores? Los equipos menores se tiraban para atrás, incluido Inglaterra, que cometió ese grave error, que fue lo que en mi opinión significó que se quede afuera. Entonces la Argentina con la pelota podía hacer daño. La Argentina sin la pelota contra España sufrió un montón. No tuvo nunca la pelota. Le costó horrores tener la pelota, y acá empiezan los errores, por no decir horrores, del técnico. Primera cosa, Nico González. Nico González es un chico que pone mucha voluntad, pone muchas ganas, pero no era para arrancar el partido de titular, mucho menos para ocupar el lugar que Di María dejó vacante, y desde que Di María lo dejó vacante, nadie se hizo cargo, o el técnico nunca confió en nadie para ponerlo en esa posición. Nico González mucho menos es la persona para reemplazar naturalmente a Di María, pero sí, en la idea del técnico, entiendo que estaba la posibilidad de frenar, o la intención de frenar al combo Yamal y Pedro Porro, que subían por ese lado. Entonces, él y Tagliafico eran los encargados de frenar esos ataques. Y durante un tiempo yo creo que medianamente funcionó, con algunas grietas medianamente funcionó. ¿Qué terminó pasando? Que Messi no encontró un socio en ese costado izquierdo con quien jugar. ¿Qué pasó entonces con Messi? Al no tener un socio de ese lado, que era Di María en su momento,
Messi se tiraba para atrás y ya dejábamos de atacar con dos, Messi y Julián Álvarez, sino que solo quedaba Julián allá arriba para correr y hacer la tela. El técnico termina reconociendo que eso fue un error al cambiarlo a Nico González apenas arranca el segundo tiempo. La eterna novela del 4, Molina, Montiel. Montiel estaba jugando bien, termina saliendo Montiel, entra Molina. Supuestamente Montiel sale porque estaba lesionado, pero Montiel a los 15 días, a los 10 días, termina jugando aquí en River un partido, jugó unos 90 minutos y no pareció lesionado. Los dos zagueros se lesionan en una misma final. El Cuti Romero, que ya venía roto del Tottenham, y Lisandro Martínez, que también había estado alternando algunas cuestiones físicas desde Manchester. Los dos salen lesionados en el mismo partido. No existe antecedente de que eso haya ocurrido alguna vez. Hasta recuerdo, y por ahí escuché y vi también, unas personas que van en contra de la teoría que voy a tirar ahora, y recuerdo que el Tata Brown en su momento, en el 86, se sacó el hombro, se hizo un agujerito en la remera, se dejó colgando la remera en el hombro para seguir jugando una final de Copa del Mundo. Una final de Copa del Mundo. Los dos zagueros nuestros y el 4 que creo yo que es el de preferencia del técnico, los tres tuvieron que salir. Ya el 4 a media máquina ya era una decisión que siempre el técnico toma. Nico González arrancando de titular, un grave error, porque pensando en marcar, lo dejaste a Messi solo. Ni hablar de todas las teorías conspirativas que hay atrás de este partido. Ni hablar de que el trapo de Malvinas tuvo algo que ver con toda esta novela. Ni hablar de que Infantino está en la cuerda floja, que no se sabe si lo van a volver a elegir como capo del FIFA, y entonces el que le quiere serruchar el piso es el presidente del PSG, reclamándole que los equipos y que las selecciones europeas deberían tener más peso y más reconocimiento en este tipo de eventos, a nivel títulos, a nivel venta, a nivel promoción. No es lo mismo poner a Yamal en todos los carteles, en todos los pósteres de todos los aeropuertos de España, a poner a Messi, que ni siquiera juega en España. También puede haber alguna cuestión relacionada dentro de esas teorías conspirativas con la investigación que el FBI estaba realizando en la AFA. Se dice también que quizás alguna de todas estas cuestiones, influenciando el plantel, puede haber quebrado la interna del plantel. Vos te preguntaste por qué no volvieron todos a Argentina a festejar con la gente, que bajo la lluvia y el frío los estuvieron esperando para recibirlos. Messi no vino, Messi vino el otro día, en avión privado, en otra cosa. El técnico, como termina el partido, da una especie de conferencia de prensa y se quiebra y empieza a llorar. Cosa que no hizo nunca, algo insólito que nunca había ocurrido antes. Ningún protagonista habló, solo quizá en toda la volteada y en la parte de, hablando ya de estrictamente el partido, quizá podemos rescatar los huevos de Tagliafico, que a pesar de estar lesionado siguió jugando y no lo sacabas de ninguna forma de la cancha, y las atajadas del Dibu, que el Dibu venía haciendo un mundial bastante flojo, y ahí corrigió bastante. ¿Qué hay de cierto en todas esas teorías conspirativas? ¿Qué hay? ¿Sabremos algún día si hubo algo más? Si hubo una apretada de alguien que les dijo, como le dijeron al Diego en el 90, hasta acá llegamos. Había un arreglo que ya España sabía, y por lo tanto surgió hace poquito un video en el que Messi habla, creo que con Cucurella o con Ferran, que le dice: ¿estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento con tu gol? No creo que estés contento. Con eso le da a entender, con eso da a entender, o por lo menos los que estamos de este lado, del lado de las teorías conspirativas, interpretamos que ya los españoles sabían que iban a salir campeones. Todo eso, lo único que hace es quizás explicar una parte para intentar sanar el dolor de haber perdido, pero obviamente que si alguna de esas cuestiones realmente ocurrieron, no la vamos a ver nunca, o la sabremos de acá a 20, 30 años, cuando algunos de estos protagonistas ya no estén más. Como pasó con el Diego y Joao Belange y Julio Grondona, cuando tiempo después él salió a decir todo lo que ocurrió en el 90. La diferencia que ocurrió en el 90 es que el equipo del 90 la peleó con sus herramientas, pero la peleó contra Alemania. ¿Y qué terminó ocurriendo? Un árbitro cobró un penal dudoso, quizá en tiempos de VAR hoy lo cobran a ese penal, pero no cobró un penalazo a favor de Argentina. Estoy hablando en italiano ahora. ¿Qué no podía ocurrir acá?
El árbitro, otro de los sospechados, un tipo extraño en algunas cuestiones y algunas denuncias de delitos bastante jodidos que ese tipo tuvo. La Federación Eslovaca salió a decir que el árbitro, y bueno, estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero bueno, él no hizo nada. Raro. Al otro día de terminado el partido, a los poquitos días de terminado el partido, se retiró de la actividad arbitral, al igual que lo hizo Codesal, el mexicano. Se lo digo a los mexicanos que hablan que había al mexicano anti-argentino, que había mucha presión de la FIFA para que la Argentina sea campeón. Acuérdense, un mexicano nos robó el Mundial 90. Toda la campaña anti-argentina que hubo durante este tiempo, es verdad, los argentinos somos pesados, somos soberbios, somos gritones, somos jetones, pero una cosa tienen que entender todos, porque ningún pueblo del mundo vive el fútbol que vivimos nosotros, y eso no es soberbia, es una realidad. Vive y sufre y siente y sangra fútbol como nosotros. Ni siquiera los brasileños. Los brasileños tienen una terminología, mis amigos brasileños no me van a dejar mentir, tienen una terminología que hablan de secar. ¿Qué es secar? Es colocarte la remera de un contrario que va a jugar al equipo que vos odias para hinchar por ese equipo. En Argentina eso no existe. Eso es imposible. No hay ninguna manera que yo me ponga otro color que no sea alguno de estos para alentar a una selección que vaya a jugar en contra tuya, por ejemplo, Brasil. O en contra tuya, por ejemplo, México. Nosotros acá lo tenemos. Hubo muchísima gente, muchísima campaña de muchísimos lugares anti-Argentina, porque de repente el argentino que era divertido, que era lindo, que era colorido, porque cantaba en las tribunas y los futbolistas se contagiaban, todo eso en el 2022, después de ganar y después de salir campeones, y ya en el 2026 empezaron a romper un poco los jóvenes. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Quizá algo ocurrió y eso influenció la cuestión futbolística, que no quita que el técnico la pifió bastante, y no quita tampoco que lo que se haya hecho antes a nivel títulos haya sido muy positivo, pero no por eso yo hoy la tengo que caretear y tengo que decir, no, sí, la verdad que estoy muy contento con todos los títulos que ganamos, y no me duele para nada haber perdido con España, porque bueno, antes había ganado un campeonato contra Inglaterra. No, papá, estuvimos a la puerta de ganar el cuarto título, que solamente tiene Italia, que hace 5 mundiales, 2 que se vuelven en la primera fase, y 3 que ni siquiera clasifica, que ya tiene 4. Alemania nos ganó el cuarto en el 2014, también, con alguna cuestión media rara de los árbitros, y tiene 4. Nosotros podríamos estar hoy festejando y hablando de la cuarta estrella. No es un partido más, una final del mundo, por más que la semifinal se la haya ganado Inglaterra. Diego, en el 86, tranquilamente con ese mismo criterio podría haber dicho, no, contra Bélgica, en semi, hago la plancha, porque ya le gané a los imperialistas ingleses. Pero no, el que le pusieron enfrente, le ganó. Uruguay en octavo, Inglaterra por el mismo resultado que ahora en cuartos, Bélgica, que no es campeón del mundo, y Alemania en la final. Les ganó. El haberle ganado a aquellos que significaban algo muy sensible para el pueblo argentino, sobre todo porque todavía estaba cerca del 82, del 86, no significó para él decir, bueno, listo, ya estoy hecho, no me hace falta un título más. Pero que entiendas que hoy no puedo festejar y no puedo quizá recordar con alegría después de la vergüenza que sentí, la tristeza que sentí, la bronca que sentí, en un partido, en una final que yo creo que se podría haber ganado con las herramientas que la Argentina mostró contra Inglaterra. Con otro planteo, otro táctico, con otras decisiones del técnico. No se explica por qué no se explica por qué Lautaro Martínez no ingresó. ¿Cuál era el problema que Lautaro entrara? No voy a decir cosas que Lautaro la meta como hizo contra Inglaterra y nos mete en un problema bárbaro. ¿Habrá sido eso? ¿Qué pasó si hubiéramos llegado a los penales? Y el Dibu decía, no papá, yo me atajo todo. ¿Qué hubiera pasado? Lamentablemente todas estas cuestiones quedarán en el olvido en un tiempo. Quizá con el tiempo consigas reparar
y esperemos que la Argentina pueda rápidamente volver a mantener el nivel y tener títulos. Si esto ha sido solamente una cuestión deportiva, se da vuelta a la página y se avanza hacia otras decisiones y otros técnicos y otros futbolistas. Muchos de estos ya no van a estar para el próximo Mundial. Pero si ha sido algo con mano negra, como yo sospecho que ha pasado, y que no te extrañe que no hayan clavado un pinchacito en el mapa mundial donde está la Argentina y hayan puesto un clavito que diga esto la van a pagar por un par de años, como ya nos hicieron. Entre el 90 y el 94, recién en el 2014 volvimos a jugar una final de Copa del Mundo y en esa final también nos durmieron. Acuérdense, todos los anti-Argentina, la Argentina también la embromaron muchas veces. Ahora sí, esto se trata de que a veces te embroma, a veces te favorece y está difícil defender al deporte más hermoso del mundo. Gracias por haber estado ahí, por haber compartido este corazón dividido entre el agradecimiento y el dolor por no haber estado a la altura en el partido más importante de este mundo. A seguir rolando.